Y bueno, pues seguimos con la información y el análisis. Voy ahora con mis compañeras. Verónica Ortiz, buenos días. Buenos días, Leonardo. Qué gusto estar con ustedes. Beata Boina, buenos días. Buenos días, un gusto saludarles. Pues tenemos un trimestre sabático, mi querida Beata, Verónica, 90 días como para repensarnos la guerra comercial. Sin embargo, bueno, pues las dos economías más importantes del planeta, Estados Unidos y China, están enzarzadas ahí en un intercambio de aranceles. ¿Cómo está el panorama esta semana, Beata? Mira, Leonardo, pues un panorama complicadísimo, sin ninguna duda. Y hemos visto un experimento que decidió hacer el presidente Trump y que básicamente vemos poco a poco fracasar, aunque efectivamente hay ese tema pendiente de los aranceles que se impusieron mutuamente China y Estados Unidos, por una parte, y por otra parte, pues el resto del mundo queda de alguna forma liberado durante los 90 días de los aranceles, aunque no del todo. Y con la perspectiva de que pues básicamente negocien, y yo creo que las partes, o sea, básicamente todos los países más la Unión Europea están muy ávidos de iniciar la negociación con los Estados Unidos. ¿Cuál puede ser el resultado? Pues en primer lugar, la dificultad de cómo salir de este empate entre China y Estados Unidos, o sea, cómo lo van a solucionar, porque las tarifas pegan mutuamente a ambos países y ninguno parece que quiere ceder en ese contexto, aunque Trump dijo ayer que pues está dispuesto, pues dio señales de que está dispuesto a negociar. Y por otra parte, los 90 días para los demás países, yo creo que en este contexto veremos probablemente algunos resultados quizás mejores de relación comercial para los Estados Unidos, algunas sesiones de los países en cuestión de la Unión Europea, pero por otra parte sigue el ambiente de inseguridad, de volatilidad, pues sin saber básicamente qué pasará en los siguientes meses. Y tal como lo dijo Jeremy Powell hace unos cuantos días, seguramente durante este año, un año completo, vamos a tener esa volatilidad y esa inseguridad respecto a qué pasará con la economía mundial, básicamente a raíz de las decisiones de Trump. Oye, digo un trimestre sabático, ayer pensaba en el semestre sabático, eso tiene que ver con una reflexión. Yo decía, llevamos, Verónica, 6 meses sin oír a López Obrador, que es todo un descanso, 6 meses, esa parte se la ha cumplido. Pero no vamos a hablar de López Obrador, simplemente traigo yo el sabático. Bueno, en un país en donde hay un convicto como presidente que asaltó el Congreso y ganó las elecciones, pues pensar que hay una gran maniobra especulativa tampoco está tan tirado. Digo, la hipótesis no es tan descartable, ¿no? Hay ya acusaciones del Congreso norteamericano diciendo, oiga, esto aparte de retocar toda la política comercial, está beneficiando a mucha gente con estos columpios de las bolsas. Digo, ahí hay un perfume a corrupción que es imposible no percibir. Verónica, ¿tú cómo estás viendo las cosas? Así es, Leonardo, y creo que justo pones el énfasis en un tema que aquí en Washington creó mucha, digamos, de malestar, porque sí te puedo decir, y ayer tuve una reunión con gente, hay dos cosas que les están molestando incluso a los republicanos. Uno es esta descoordinación absoluta. Se sabe que el presidente es el que toma las decisiones, que no hay nadie que pueda tener injerencia ni siquiera en acercarle otra información o hacerlo cambiar de opinión. Eso ya lo sabemos, a diferencia de su primer mandato. Ahora no hay contención, no hay nadie que le ponga freno, pero hay una descoordinación, es decir, ni siquiera parece que los propios funcionarios están entendiendo los temas y entonces hay declaraciones no contradictorias. Por ejemplo, Verónica, de popularidad. Puedes ilustrar muy bien con lo que dijo el del Tesoro ayer, ¿no? Y que tuvieron que corregir, que nos tocaba a nosotros, ¿no? Así es, incluso tuvo que salir el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, a confirmar, digamos, la inquietud o la duda que se había hecho, porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro, salió y a pregunta expresa de qué pasaba con México y Canadá, pues dijo que también eran los aranceles del 10%, que quedó, digamos, como el mínimo, cosa que no es cierta, y efectivamente, entonces, el desconcierto está pegando igual adentro acá del gobierno y del, digamos, de
las esferas públicas y sobre todo para las aspiraciones políticas de los republicanos, que aunque el presidente Trump dice que van a arrasar en las elecciones intermedias del próximo año, pues la verdad es que cada vez se está viendo con mayor preocupación. Y el otro tema es efectivamente un uso ilegal de la información privilegiada. El presidente Trump ayer, horas antes de declarar esta pausa arancelaria, él mismo mandó un mensaje de que sería un muy buen momento de comprar y evidentemente después en una declaración a la prensa dijo que ni se había dado cuenta del impacto que podía tener sus palabras, digamos, como decimos en México, fingió demencia, pero pues claramente con un personaje de este perfil, como ya lo mencionabas, y sobre todo que se encuentra presionado también por sus amigos multimillonarios que estaban teniendo pérdidas igualmente multimillonarias, pues no se entiende de otra forma el que quisiera de alguna manera compensarles y calmar las aguas, si bien eso puede ser motivo de una conducta claramente ilegal. O sea, el gobierno es, déjame leer la definición de la Real Academia Española, de desmadre. El gobierno de Estados Unidos es un desmadre, dice. Conducirse sin respeto, inmedida, bueno, desmesurado, o en palabras y acciones, un desmadre, literalmente. Eso lo dice el diccionario. Oye, Beata, Europa pausa el asunto y lo va llevando. Dice, bueno, tenemos 90 días como para reflexionar y pensarnos bien a dónde vamos. El tema es qué queda y qué no queda de todo esto, ¿no? Es decir, tenemos todas estas sacudidas, todas estas marejadas y de pronto uno dice, bueno, hace unos días estábamos sepultando el sistema de comercio internacional, ahora no sabemos qué va a quedar y qué no. Difícil en estos momentos hacer un pronóstico, también por lo mercurial del personaje, pero ¿qué digamos, se va perfilando en términos de lo que es la estructura, lo que son el conjunto de las instituciones internacionales? Beata. Mira, yo hago una especie de símil entre el presidente Trump y un rey caprichoso, con muchas ganas de humillar al entorno completo, pero yo diría que sería un símil bastante simple, quizás demasiado simple para la situación en la que vivimos. Y sí, efectivamente, en ese contexto, ¿qué es lo que queda de esa experiencia de una semana de imposición de aranceles generalizados? Pues en primer lugar quedan los demás aranceles, eso es la primera lección, porque los de acero y aluminio y los de autopartes y autos pues se quedan presentes. Eso es por una parte. Pero por otra parte, yo creo que queda también la lección de que hay comportamientos económicos en la economía de los Estados Unidos que al fin y al cabo sí generan cambios en las decisiones un tanto erráticas del presidente Trump. Y en ese contexto, pues yo creo que hay que remarcar ese asunto de que el mercado de bonos, o sea, que empezó, digamos, a bajar, fue el factor fundamental para que Trump cambiara, digamos, su opinión en ese sentido de imponer esos 3 meses, digamos, de pausa en los aranceles generalizados, recíprocos, pero al mismo tiempo dejando solo a China, presentándola como pues, el enemigo principal. Y esa es la tercera lección. El principal asunto en todo eso es obviamente China y el país que es el principal, desde hace tiempo ya lo sabemos, el principal campo de batalla para Trump, y los demás países tienen que de alguna forma perfilarse en este contexto con la conciencia de que su alianza con China no necesariamente funcionará en los nuevos tiempos que está intentando establecer Trump. Y la cuarta lección, yo diría, no es fácil cambiar el sistema internacional comercial por una gran interconexión que existe entre las economías de todos los países del mundo. Trump lo intentó hacer y se chocó básicamente con la pared de que pues podría llevar a la ruina a la economía de los Estados Unidos. No creo que deje totalmente el asunto, pero pues por esa razón pues todos tienen que estar conscientes de que ese sistema internacional comercial que conocemos hasta ahora pues se va a ir cambiando poco a poco y quizás incluso de manera drástica, y los países tienen que pensar más en esa idea de pues tener menos, podríamos decir, dependencias comerciales económicas. Y yo creo que hacia allá va efectivamente México. Hace algún tiempo, perdón, Bernardo Sepúlveda me recomendó un libro muy bueno, por otro, El Rey Caprichoso,
que es el tirano, ¿no? Stephen Greenblatt, que es el tirano en Shakespeare, ¿no? Como aparece, y en muchas, en este caso, reelaboraciones ve uno la personalidad de Trump. Pero dejo ese tema, por supuesto está lo de China, y te tengo que pedir, Verónica, porque nos come el tiempo, tu lectura de CELAC, ¿no? Donde también China salió a relucir. Va a haber una reunión bilateral CELAC-China, es decir, muchos países latinoamericanos apuestan por su relación comercial con China, nosotros por Estados Unidos, pero América Latina, usualmente tan retórica en declarar contra los Estados Unidos, en este caso fueron con pies de plomo y dijeron el tema de los aranceles no lo metemos en la declaración de Tegucigalpa. Verónica. No, efectivamente lo mencionaron y pues sí hablaron de estas medidas unilaterales, ¿no? Que afectan al comercio internacional y la estabilidad de los países, pero lo dejaron, como bien dices, fuera ya de la declaración. El tema con China es que es el peso que tiene y que ha ganado China en las 2 últimas décadas en América Latina y en el Caribe, es algo que no se puede obviar. Entonces, cuando hablamos de la integración o mayor integración económica de la región CELAC, es decir, de los estados de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, la verdad es que estamos hablando quizás de intereses que están totalmente divergentes. Como bien decías, nosotros estamos alineados con Estados Unidos y nada más hay que ver el mapa de cómo se ha cambiado el color de las inversiones chinas en América Latina. Entonces estaríamos hablando de intereses que no necesariamente son coincidentes y muchas veces son totalmente opuestos. Entonces, me parece que ahí hay que leer eso, pues también en un clave un poco más retórica, Leonardo, y además, obviamente, también no hacer, digamos, estar hablando de los bloqueos de Estados Unidos hacia Cuba, hacia Venezuela, y no hablar de que la prosperidad económica de la región no se va a arreglar con que Estados Unidos quite sanciones, que no son bloqueos. Ni siquiera son estrictamente bloqueos, ¿no? Los bloqueos sí, son sanciones, efectivamente. Pues así estamos. Entonces, estarle echando la culpa a eso y no ver, digamos, a las causas que están haciendo que la región no prospere, que tiene que ver más con las políticas internas, pues sí me parece algo que no va a llevar a nada más que buenas declaraciones. Pero yo celebro en todo caso que las diplomacias latinoamericanas no se encontraron en Trump la horma de su zapato, pero esta parte declarativa de, por ejemplo, principios de siglo, de que el ALCA nos iba a comer y que Estados Unidos nos olvidaba. Ahora dijeron, ¿sabes qué? Con este señor mejor tranquilito, porque este sí es capaz de ponernos aranceles, ya lo vivió. Petro en carne propia, nos revoca visas. Sí, es decir, no aguantan la crítica como los otros. Pero bueno, muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Beata.